Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Aprendiendo a navegar en un mar sin orillas. En esta ocasión platicaremos sobre qué pasa si nos quedamos a la deriva. Una situación sumamente complicada y peligrosa. Así que veremos en el siguiente video algunas medidas de prevención y también acciones que tenemos que tomar en caso de que nos viéramos en estas circunstancias. Recuerden, ustedes son conceptos básicos. Así que bienvenidos a este video de Aprendiendo a navegar en un mar sin orillas. Sin más, entremos en materia. Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que el gobierno de nuestra embarcación depende fundamentalmente de varios temas. Uno de ellos es la pala o el timón, que interactúa con el flujo del agua produciendo el empuje, ¿no?, hacia el destino que nosotros queremos llegar. También por la hélice que tenemos que proporciona nuestro motor, el motor que tenemos a bordo, y por el viento que acciona sobre el área efectiva de las mismas, y de esa manera pues se le da una direccionalidad adecuada en nuestra embarcación. Eso es fundamentalmente el gobierno. Cuando perdemos el gobierno de nuestra embarcación es cuando caemos en la deriva. ¿Y qué es la deriva? Es estar sin rumbo a un propósito previo, a merced de las eventualidades o circunstancias, esto dice el diccionario, flotando o navegando a merced de la corriente, el oleaje o de los elementos meteorológicos. Una situación muy delicada y que vamos a ver cómo podemos prevenirla y después, en caso de vernos en ella, tomar las acciones necesarias para lograr salir de esta situación y seamos rescatados en su momento. Bueno, medidas de prevención. Necesitamos que funcionen bien las baterías que tenemos a bordo de nuestra embarcación, que estén en buen estado, que los paneles solares estén funcionando, que el motor de nuestra embarcación esté en perfectas condiciones, hay que revisarlo con frecuencia, sus niveles de agua, de aceite, etc. Checar la cantidad de combustible que tenemos a bordo, para ver si nos será suficiente para la travesía que nos hemos propuesto, si las bandas del motor están en buen estado, si tenemos el extintor al que se le ha dado mantenimiento y lo tenemos al alcance, fácilmente al alcance, los sistemas de achique, las luces de navegación, y verificar también si el depósito y las conexiones de gas funcionan correctamente bien. Y también pues hay que tener linternas y sus baterías correspondientes. Que estemos también, es muy importante en estas medidas de prevención, que estemos conscientes del estado del tiempo actual, en donde nos encontramos, y cuál va a ser aquel estado del tiempo al que nos vamos a enfrentar en nuestra travesía. Es también muy recomendable tener cartas náuticas de la zona donde estamos navegando, para tener referencias que nos sean de suma utilidad, ¿no? Que la electrónica que tenemos a bordo funcione en perfecto estado, el radar, el GPS, el anemómetro, el ICE, el VHS, el LCD, celulares, reflector de radar, como veremos más adelante, la radiobaliza, etc. Y recordar que el canal 16 del VHF, de nuestro radio, está reservado únicamente para medidas de seguridad, para llamadas de socorro, y nunca debe ser empleado para conversar. Así que más sobre medidas de prevención, que la jarcia de nuestra embarcación, de nuestro velero, esté en perfectas condiciones, pero pues obviamente habrá previamente de verificar su desgaste, si hay corrosión, si está fijo correctamente, que el mástil esté perfectamente colocado y sostenido con el está y los obenques, y que tenemos las anclas a la mano y disponibles para en el momento en que requiramos de ellas. Que todos los cabos estén en buenas condiciones, hay que revisarlos uno por uno, si es necesario cambiarlos, hacerlo en su oportunidad. Las velas, la mayor, la Génova y otras más, tienen que estar en perfecto estado. Y también, por supuesto, pues que debe funcionar correctamente, ya sea el timón de rueda o de caña, como ya hemos visto en otros videos anteriores, ¿no? Bien, que no exista, esto es muy importante, que no exista ninguna vía de agua, por mínima que sea, en nuestra embarcación, y verificar los pasacascos, las válvulas, etcétera, todos aquellos orificios por los cuales puede entrar agua a nuestra embarcación, hay que revisarlo, y si tenemos alguna vía de agua, entonces pues hasta que no la resolvamos no podemos salir a navegar.
La parte de abajo aparece una dirección de una página en donde ustedes van a poder tener más información al respecto de todas estas medidas y que estará en la descripción de nuestro video, esta y otras más que veremos más adelante, ¿sí? Bien, ¿qué más medidas de prevención? Bueno, pues hay que llevar a bordo la suficiente comida para todas las personas que vamos a ir a bordo, la suficiente agua, hay que tomar en cuenta que mínimo necesitamos 1,5 litros por persona por día, y la ropa adecuada, no solamente para el frío, la humedad, sino también para el sol, ¿no? Para protegernos del sol, ¿no? Hay que llevar un botiquín de primeros auxilios y si es necesario y estamos consumiendo alguna medicina especial, pues hay que llevarla a bordo. Tenemos que llevar balsas, la balsa salvavidas, material pirotécnico, ya sean bengalas, cohetes, botes de humo, herramientas, las elementales herramientas para hacer alguna reparación a bordo, navajas, aparejos de pesca. Esto es muy importante porque si tuviéramos que estar a la deriva durante varios días o semanas, pues los aparejos de pesca nos van a servir mucho, por obvias razones, ¿no? Gafas para el sol, tubo y aletas, por si hay que bucear para soltar un cabo enganchado a la hélice o al timón, y disponer también de un cuchillo afilado para cortar cabos. Es obvio también que debemos llevar a bordo los documentos de la tripulación. Si vamos a ir a otro país, deberemos llevar, por supuesto, los pasaportes y las visas correspondientes y los documentos de nuestra embarcación, ¿no? Bien, bueno, hay que evitar a toda costa pues las fallas en el timón, en el mástil, en el motor, en las velas, y también evitar un posible incendio a bordo, que ya vemos un poco más adelante que puede ocurrir y qué tenemos que hacer para evitarlo. Bien, equipo indispensable que tenemos que llevar a bordo pues es una balsa propia para en caso de que tengamos que abandonar nuestra embarcación, que será lo último que pudiéramos hacer. Mientras, como ya lo veremos un poco más adelante, mientras podamos hay que permanecer a bordo de nuestra embarcación, y si ya nos vemos en la necesidad de abandonarla porque hay una fuga de agua o por cualquier otra circunstancia, pues hay que abordar entonces una balsa misma que deberemos tener a bordo y que habrá de ser revisada con frecuencia para ver si todo lo que ella contiene y ella misma funciona correctamente. Debemos llevar los salvavidas, uno por cada uno. Hay diferentes tipos de salvavidas, algunos muy prácticos, muy sencillos, estos que están en la parte izquierda, en la parte superior, que se inflan en el momento en que la persona, que el salvavidas tiene contacto con el agua, o estos otros que también pues llevan ya incluso algunos sistemas de comunicación en el propio salvavidas. La radiobaliza, que también es muy importante, que envía una señal para que por vía satélite nos ubiquen nuestra embarcación. Los salvavidas, la percha flotante, que es para identificar en caso de que tuviéramos un hombre al agua, que les prometo habremos de desarrollar un video específicamente nada más para contemplar el tema de hombre al agua, que es una situación muy peligrosa en la que también nos podemos encontrar en una travesía, y hay que tomar en cuenta medidas muy particulares sobre el tema. Así que hay que llevar la percha flotante, que servirá para identificar, y hay que arrojarla de inmediato tan pronto tengamos un hombre al agua para saber en dónde está ubicado ese hombre al agua que se supone debería llevar sus salvavidas, ¿verdad? Por otro lado tenemos el reflector de radar, que es un instrumento muy sencillo, muy económico, que debe ir en alguno de los cables de nuestra jarcia para que los barcos nos detecten a través de este sistema que es muy económico, que es un reflector de radar. Bien, más material, pues mochilas, botiquines, tijeras, pinzas, cables, lámparas, silbatos, etc. Antes de partir, ¿qué hay que hacer? Pues dejar aviso en tierra, ¿no? Una vez que hemos planificado y decidido nuestra salida, hay que dejar en tierra noticias de nuestras intenciones. ¿A quiénes? A nuestros familiares, amigos, a las personas responsables del club al cual pertenecemos, o del amarre en donde estamos, del puerto en el que estamos anclados, y de la misma autoridad, ¿no? Indicando pues la descripción completa de nuestra embarcación, su nombre, el número de tripulantes, la hora de salida, la ruta prevista y la hora estimada de llegada o destino o de regreso al puerto. Si se decide alterar sus planes en el último momento o modificarlos sobre la marcha, pues hay que informar de estos cambios para evitar que la gente que está pendiente de nuestra salida pues ya pueda estar segura de que hemos regresado sin ningún contratiempo. Así que no olvidar avisar de nuestro regreso sin novedad a quienes
hayamos informado de nuestra salida. Personas que se encuentran con problemas a bordo de la embarcación, deberemos hacer una llamada de socorro a través del canal 16 de VHF, explicando la situación en que nos encontremos, y se emitirá también una alerta por el canal 70 de nuestro VHF o en la frecuencia 2187 kHz en un radio de LSD. También en la parte de abajo está la liga en donde podemos encontrar material acerca de cómo hacer incluso este tipo de llamadas de socorro. Ahora veremos algunas. Dar la voz de alarma. Bueno, pues en cuanto se dude de las condiciones de permanecer a bordo de la embarcación en seguridad, o se tema que las cosas se vayan a empeorar, entonces hay que hacer una llamada de alarma, y para eso pues debemos conocer nuestra posición exacta, nuestras coordenadas y las condiciones en el peligro en el que nos encontramos. Así que hay que hacer de inmediato del conocimiento de las autoridades, de las personas y de las embarcaciones que estén cercanas a la nuestra, de nuestra situación y también de las condiciones meteorológicas de la zona en donde nos encontramos, ¿no? Cualquier cambio sustancial en las condiciones en las que estamos, si entra más agua, si hemos lanzado una bengala, si vamos a abandonar el yate o la balsa o el velero, pues hay que avisarlo, ¿no? Si se cancela la emergencia, también hay que hacer lo mismo. Bien, llamada de socorro. Hay que utilizar siempre los procedimientos internacionales reglamentados para hacer una llamada de socorro. Esto es sumamente importante, y en las ligas que dejaremos en la descripción de nuestro video vienen documentos y manuales oficiales para que ustedes puedan conocer a fondo cómo se deben hacer este tipo de llamadas de socorro. Solo así tendremos la seguridad pues de que nuestras llamadas serán escuchadas y de que serán atendidas por los servicios de salvamento o por embarcaciones próximas que permanecen a la escucha. Recuerde pues que la valoración del tipo de emergencia y su gravedad es responsabilidad del patrón de la embarcación, del que está a cargo de la conducción de nuestra embarcación. Llamadas selectivas digitales, estas son las que se hacen prácticamente de manera digital, automáticamente. Si su embarcación está equipada para utilizar el Sistema Mundial de Socorro y de Seguridad Marítima, según las zonas de navegación, pues pulse brevemente el botón Distress de color rojo en su equipo de llamada selectiva digital, y se da por hecho que el equipo estará sintonizado en la frecuencia y el canal adecuado, como ya vimos en el canal 70 de VHF y en la frecuencia 2187.5 de kHz del radio. Bien, no confíe exclusivamente en la llamada selectiva digital. Hay que hacer también a través del canal 16 de VHS, y hay que hacer lo siguiente. Hay que repetir el Mayday, 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 que quiere decir emergencia, emergencia, emergencia. Y luego debemos decir aquí el nombre de nuestra embarcación, ¿sí? Y repetido durante 3 veces seguidas. Después daremos nuestra posición de las coordenadas en donde nos estemos ubicados, y habremos de describir con precisión qué es lo que nos está pasando, qué emergencia tenemos, pedimos asistencia, qué tipo de asistencia estemos pidiendo, y si es necesario añadir alguna otra información. Y aquí al final pues deberemos otra vez repetir el nombre de nuestra embarcación, y para que así de esta manera la llamada sea correcta, ¿no? También existe una llamada de emergencia que se llama PAN PAN. Esta llamada es en caso de que no sea un riesgo inmediato para la vida, pero sí hay una emergencia, y entonces se utiliza el canal 70, como ya lo hemos visto, en la frecuencia de kHz que ya hemos mencionado, y habremos de seleccionar la llamada de urgencia, ¿no? En un submenú hay que escoger el destinatario, ya sea todas las estaciones o una cierta área geográfica o una estación determinada, y deberemos mencionar la palabra PAN, 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 PAN. Eso quiere decir que estamos haciendo una llamada de emergencia, una llamada que no está poniendo en peligro nuestra vida, y deberemos seguir los pasos que vimos en la lámina anterior, ¿sí? Identificar nuestra embarcación, qué clase de emergencia tenemos, etc. Bien, no abandonar nunca el barco. Es una recomendación muy importante mientras las circunstancias nos lo permitan. Nunca abandonar el barco, nuestra embarcación, a no ser de que resulte de todo imprescindible.
más cómodo y menos peligroso ir a la deriva en un barco que flote que en una balsa salvavidas, donde el espacio y los recursos son mínimos. Eso solamente serían casos extraordinarios. Debemos pues considerar además que una balsa que es de este tipo es poco visible en el mar, mucho menos que una embarcación, así que será más fácil que nos ubiquen en nuestra embarcación que en nuestra balsa, por lo que dificultaremos nuestra localización a las personas encargadas de nuestro salvamento. Bien, para seguir estando a la deriva, si es que esto ocurre, pues lanzar por la borda el ancla flotante, que también ya hemos visto en otros videos, que nos ayudará a evitar una excesiva deriva, ¿no? Porque a veces podrá haber corrientes o el temporal sea de vientos muy fuertes, entonces de esa manera esta ancla flotante pues evitará que vayamos de manera muy rápida, ¿no? Ya la hemos visto en otros videos donde hemos visto las anclas, ¿no? Ponemos manos a la obra para intentar solucionar el problema que tengamos a bordo en el menor tiempo posible. Deberemos analizar la situación sin calma, pero sin prisas, es decir, todo lo rápido que podamos, pero sin que los nervios no nos permitan pensar con claridad. Hay que conservar la calma, muy importante. Hay que tener en cuenta también las posibles soluciones ante estos típicos problemas, ¿no? Si nos encontramos, por ejemplo, con un tipo de problema mecánico que no podemos solucionar, deberemos de avisar por la radio de forma inmediata a la costera solicitando que nos haga llegar un remolque. Si observamos barcos a nuestro alrededor, trataremos de ponernos en contacto con ellos para que nos faciliten y nos presten el auxilio inmediato. En caso de que nos encontremos en un velero en el que se nos ha roto el palo, trataremos pues de improvisar un aparejo de fortuna, que ya veremos un poco más adelante en qué consiste, ya sea el palo o el propio timón, ¿sí? Bueno, pasos a seguir en caso de estar a la deriva. En caso de una avería del timón, podemos improvisar también el timón de fortuna. Esto es, se podrá hacer, si se trata de una embarcación de poca altura, colocando una tabla amarrada al bichero o, por ejemplo, al tangón, ¿sí? O a otra madera que tengamos, y de esa manera podemos improvisar un timón, ¿sí? Señalizarse, realizar las oportunas señales de posición y socorro para poder ser localizados cuanto antes. Y también algo muy importante es prevenir las caídas al agua. Resulta imprescindible el uso del arnés en un barco que va a la deriva. Este arnés, la línea de vida, que nos puede, pues eso, salvar la vida. Así que no menospreciar este tema. Puede ser que no dispongamos de muchos puntos sólidos a los cuales nos tenemos que sujetar, así que hay que hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, y en caso de hombre al agua, las complicaciones para el salvamento serían enormes si estamos a la deriva y tenemos un hombre al agua. Por eso hay que insistir mucho en el que usemos el arnés correspondiente o la línea de vida, ¿no? Hay que analizar los recursos disponibles, realizar un análisis de todos los recursos que tengamos a bordo, mirando hasta el último rincón. Tal vez encontremos ahí cosas que no sabíamos que existían y que nos pueden ser de gran utilidad, ¿no? Protegerse contra las inclemencias, esto ya lo vimos un poco al principio, del frío, de la humedad, del calor, del sol. Tratar de mantenernos hidratados, esto también es sumamente importante. No podemos consumir agua salada, sino agua que tengamos a bordo, y si nos está agotando, ya veremos también en otro video cómo podemos hacernos llegar de agua si no tenemos la suficiente para resolver este problema. Organizar a la tripulación por parejas para que nos dividamos o se dividan entre ellas los turnos, y de esa manera aseguremos guardias durante el día y la noche, ¿no? Buscar comida y bebida y tratar de que el barco se encuentre lo más ordenado y limpio posible para que nuestra situación sea lo menos complicada posible, ¿eh? Señales de socorro, conocer una correcta manipulación de estas señales de socorro para evitar daños o quemaduras. Cubrir distancias cortas que se pueden utilizar con bengalas de mano, o para distancias medias se emplean cohetes, botes fumigueros, entre otros, ¿no? Los materiales de socorro deben ser utilizados con cuidado para evitar consumirlos antes de tiempo, ya que existe la posibilidad de que en la distancia alcanzada ninguna embarcación lo divise, ¿no?
Así que hay que ser muy prudentes en esto, ¿no? En el uso de este tipo de señales porque no llevamos muchas a bordo. Entonces hay que usarlas de la manera más responsable posible. A la deriva por incendio. Esta es una de las peores situaciones a las cuales se puede sufrir al navegar, ya que esto te obliga prácticamente a abandonar la embarcación, siendo el último recurso que se debe adoptar. La mayoría de las embarcaciones de hoy en día están fabricadas con plástico y esto es fácilmente de incendiar. Además, se propaga con mayor rapidez. Las causas de incendio son diversas, dentro de las cuales se pueden destacar un cortocircuito, un recalentamiento del motor o gases de la cocina. Está prohibido totalmente freír aceite a bordo de nuestra embarcación. Uso de balsas salvavidas. Si nos vemos en la necesidad de abandonar la embarcación, es la última opción, sabiendo que sería una de las decisiones más difíciles a tomar, ya que el riesgo es aún mayor estando a la deriva. Esto puede suceder de día o en la noche, con bueno o con mal tiempo, así que hay que extremar todas las precauciones posibles, de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Por supuesto, con las condiciones menos propicias se debe tener aún más control sobre la tripulación. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos sugieren los especialistas. Dependiendo del caso, puede ser que se tenga que abordar en forma inminente la balsa. Si no es el caso, se debe planificar con anticipación, explicando detenidamente a la tripulación la continuidad de las acciones a seguir. Asegúrate de tener en forma completa la embarcación antes de iniciar la maniobra, si esto es posible dependiendo del tiempo y de las corrientes, ¿no? En la medida de lo posible debe realizar una llamada de socorro y activar la radiobaliza que ya hemos visto de forma manual para que nos identifiquen con las señales que ésta emita. Todos deben colocarse ropa de abrigo, los salvavidas, llevar provisiones, tomar todas las linternas posibles, ¿no? Abordar la balsa en parejas de forma pausada para evitar caer al agua o dañar la balsa. La driza es lo último que vamos a cortar, o sea, la driza que nos mantiene unidos a la embarcación, cuando todos estén seguros en la balsa. Se debe distribuir el peso de la balsa para evitar volcaduras y demás, ¿no? Y mantenerla seca el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Qué pasa frente a un incendio? Pues en primer lugar se debe identificar el foco de incendio y evitar su propagación por el resto de la embarcación. Se debe cortar el gas, la electricidad, detener el motor y arriar las velas. Lanzar el ancla flotante, de la cual ya hemos hablado, para alejar el humo a sotavento. Toda la tripulación deberá colocarse los chalecos salvavidas y dirigirse a cubierta. Tomar todos los extintores posibles e intentar apagar el fuego, y se apunta siempre a la base, no a las llamas, ¿sí? Bien, saltar al agua. Puede darse el caso de tener que realizar la maniobra sin tanta precisión y cálculo. Puede darse el caso de tener que saltar al agua. En este caso siempre se debe hacer de pie, con las rodillas juntas, con el chaleco puesto y la nariz tapada. Puede ocurrir el caso de no tener balsa o bien que ésta no se destrinque, no se desenvuelva o esté pinchada, ¿no? Si se debe abandonar la embarcación, salta al agua, evita nadar si es necesario, hazlo de espaldas, lleva siempre contigo la radiobaliza y la tripulación debe permanecer siempre unida. Esto se lo debemos a los buenos amigos Álvarez, cuya página aparece al final y también aparecerá en la descripción de nuestro video. Muchas gracias a los señores Álvarez. Supervivencia en el mar, casi ya para terminar. Estar a la deriva afecta enormemente niveles psicológicos y físicos, hay que tomarlo en cuenta. Más aún si se encuentra la balsa en balsa o a flote. Existen diversas actitudes que pueden tomar las tripulaciones mientras superan esta situación. Por lo tanto, el líder, ojo, hay que actuar con liderazgo, debe mantener su fortaleza mental para poder continuar con el orden de la tripulación, teniendo siempre presente que los principales riesgos son la deshidratación, la hipotermia, la fatiga, el sueño. Fíjense que no se habla del hambre, ¿eh? Bueno, para poder sobrevivir a esta situación de mejor manera, te damos los siguientes tipos de datos o de recomendaciones para la supervivencia en el mar. Nunca se debe beber agua salada, ya lo vimos. Esto traerá más deshidratación, diarreas y vómitos. Se debe evitar la sudoración en la medida de lo posible. La deshidratación puede provocar hipotermia, por lo tanto se debe mantener una temperatura corporal de 37.5 grados, siempre que no te encuentres dentro del agua. Utiliza tejidos de abrigo para cubrirte la cabeza, pecho, cuello o la ingle, ¿no? Si te encuentras en una balsa, la mayoría cuenta con equipos salvavidas donde te permite sobrevivir hasta 100 días. Esto hay que verificarlo, ¿eh? En tu balsa, ¿sí?
si el fabricante, la persona que te la venda, te garantice el número de días que puedes permanecer a bordo de ella, eh, y a la deriva con los alimentos necesarios, ¿no? No se debe ingerir alcohol, no se debe ingresar a la balsa eh, bajo ninguna de estas circunstancias. No se debe realizar movimientos bruscos, para descansar se deben de turnar y se debe mantener un buen equipo de trabajo mientras se espera el rescate, ¿no? Pues con esto espero pues poder ayudar a quienes les gusta como a nosotros navegar, y ojalá y nunca nos veamos en una situación de esta naturaleza, pero para eso, bueno, pues hay que ser muy conscientes del valor que tiene nuestra vida humana y la vida de nuestros amigos y familiares que nos acompañan. Así que recordemos que hay que tomar las medidas necesarias de prevención y tomar las acciones para poder salir avante de una situación tan compleja como esta. Pues nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un video un poquito largo, pero esperamos que sea de su interés. Muchos les vamos a agradecer. Se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir transmitiendo este tipo de videos, y háganos saber todos sus comentarios al respecto. Así que los esperamos muy pronto en un video más de Aprendiendo a Navegar en un mar sin orillas. Hasta luego, que tengan un bonito día y una buena navegación.